Buenas tardes a todas, a todos los miembros de nuestra comunidad, las personas que se unen los viernes, ¿no es cierto?, a nuestro seminario. Bienvenidas, bienvenidos a nuestros colegas, nuestras colegas, profesionales de la salud, público general, a la comunidad de nuestro departamento, que llevamos meses sin encontrarnos en el espacio en que solíamos estar, pero cada vez vemos más cercana esa fecha, así que seguimos con ánimo y esperanza. Como siempre, partimos con un reconocimiento a los profesionales, las profesionales de la salud, a los funcionarios y funcionarias que mantienen nuestro sistema y que nos siguen cuidando en esta situación de pandemia. Para ellos van y para ellas nuestro reconocimiento. Hoy tenemos un panel de mujeres, así que estamos muy contentos en nuestro equipo de extensión y les vamos a dar la bienvenida a Macarena Fuentes. Bienvenida, Macarena, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien. Mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación. De nada. Macarena está desde Arica, la región de Arica y Parinacota. Hoy día nosotros en estos seminarios hemos intentado también descentralizar esta idea, ya que como podemos ocupar la virtualidad, en este caso sacándole provecho. Así que estamos en contacto con la primera región, una región muy bonita, ¿no es cierto?, con muchas características propias, interculturalidad y los aportes que hace la Universidad de Atacama en este caso. Macarena es colega del Departamento de Tecnología Médica y es doctora en genética y evolución humana de la Universidad College London, que hoy nos acompaña y nos va a estar contando la realidad de la región, que hemos estado mirando las cifras y vemos que tiene altas tasas de positividad. Vamos a conversar un poco respecto a la realidad que se vive en el norte. Recordar que hace algunos seminarios estuvimos conversando también con Magallanes, así que desde aquí, este departamento, hemos hecho el esfuerzo también de comunicarnos y es muy bueno hacer esta red. Bienvenida a Paulina Ruiz, también la profesora Paulina Ruiz de la casa. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Pato, muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenida. Bueno, Paulina es de la casa también, profesora del Departamento de Tecnología Médica, del área del laboratorio clínico, de la mención del laboratorio clínico, hematología, banco de sangre. Y Paulina Ruiz es también doctora en ciencias biomédicas. Así que hoy día estamos con dos doctoras, un panel de mujeres invitadas. Como siempre comentamos las cosas más importantes de la actualidad, ¿no es cierto?, respecto al informe de la Escuela de Salud Pública. La última semana los nuevos casos han disminuido en un 14%. Eso no significa que tenemos que bajar las medidas, pero ya comienza a vislumbrarse un plan, ¿no es cierto?, paso a paso, para ver cómo va a ir avanzando, ¿no es cierto?, nuestra vuelta y en los cuidados que tendremos en cada fase. Hasta el momento habían 2.371 casos nuevos ayer y 116 personas fallecidas. Y ha sido una semana bien noticiosa. Hemos estado pendientes ahí a las discusiones, ¿no es cierto?, en el Congreso, con este 10% de la FP y los cambios que eso significa para todos y para todas, no podemos dejar de comentarlo. Y también yo quisiera hoy reflexionar, partir de este seminario, reflexionando respecto al caso de Antonia Barra. No podemos no decir algo respecto a esa contingencia. Y la responsabilidad que nos cabe a nosotros como universidades respecto sobre todo a la educación no sexista, en cambiar, ¿no es cierto?, porque en este caso, un tremendo caso lamentable, en que, claro, la violación, el asesinato, en este caso, Antonia se suicida, ¿no?, es como la punta del iceberg de un gran problema, pero que se basa básicamente en las violencias simbólicas y en la forma en la que hemos establecido esta sociedad. Así que desde la universidad nos cabe esa transformación respecto a los discursos de odio, ¿no es cierto?, y la educación no sexista, y cuál ha sido la presencia de las mujeres, las disidencias sexuales en los ambientes libres de discriminación. Creo que ahí tenemos un gran debe respecto a la transformación social y eso asumimos esa responsabilidad de este espacio, así que la invitación siempre a reflexionar respecto a esos temas, ¿no? El feminismo de alguna manera nos desafía en lo público y en lo privado, y en las casas también ver, revisarnos, ¿no es cierto?, cómo estamos viendo la vida, cómo nos estamos relacionando. Así que así comenzamos hoy. Le vamos a dar el paso a Paulina, que nos va a estar contando en la primera parte respecto a los parámetros del laboratorio clínico, los aportes del laboratorio clínico en este escenario de pandemia, y luego Macarena nos va a contar respecto a la realidad de la primera región de Arica y Parinacota. Así que
hagan sus preguntas, envíennos sus dudas, que al final del seminario, como siempre, vamos a tener un diálogo con nuestras invitadas. Así que eso, pues adelante Paulina, y luego nos encontramos Macarena. Okay. Voy a ver, estoy compartiendo pantalla, díganme si se ve. Se ve. Perfecto. Ya, muchas gracias Patricio por la invitación, gracias a la Comisión de Extensión por tener la oportunidad de presentarles. Bueno, el título del trabajo es El papel del laboratorio clínico en esta pandemia. Es un título bastante ambicioso, pero sin embargo yo siento que es el rol protagónico que ha tomado el laboratorio en esta pandemia, en el cual yo siento que se habla en todos los medios de valores, de palabras muy técnicas para nosotros cotidianas, pero que antes la gente no tenía la noción de ellas. Así que por una parte es una visualización del trabajo como bien escondido que a veces nosotros realizamos los tecnólogos médicos de laboratorio, en los cuales estamos en un sector que los pacientes no nos ven. Entonces, bueno, les quiero contar un poquito en detalle cómo el laboratorio puede aportar dentro de esta pandemia. Voy a hablar un poquito de epidemiología y algunas características como para localizarnos en el fondo en cómo el laboratorio ayuda, después el papel del laboratorio y al final algunas pequeñas conclusiones. Esta fue la gráfica que saqué ayer de la Organización Mundial de la Salud y vean cómo la distribución, y esto es un problema que está afectando a toda la humanidad, algo muy pocas veces visto en nuestro desarrollo humano, digamos. Tenemos hasta ayer más de 15 millones afectados a nivel mundial y más de 600.000 muertes. O sea, claramente esto es una catástrofe. Como Patricio muy bien dijo, estos son los datos de ayer que presentaban ya casi 350.000 casos de casos infectados, con 2.300, un poquito más que lo anterior. Lo cual no deja de ser, es bastante alto, y ya llegando a casi los 9.000 casos de fallecidos, lo cual sin duda esto es una tragedia en términos humanitarios, y que nosotros como profesionales de la salud es nuestro deber, digamos, ayudar desde nuestra expertise a tratar de evitar lo más posible que estos casos sigan aumentando. Un poquito de la estructura y la función del virus coronavirus. Es de la familia de los coronaviridae. Es un beta coronavirus, existen varios tipos de coronavirus, esto es uno de los beta. Es el agente causal de la enfermedad COVID-19, esa es la enfermedad, como hemos visto en otros seminarios previamente. Hay dos virus muy relacionados que también son bastante letales, que son el SARS-CoV, que es el virus de Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus, que causó una epidemia en Asia el 2002, y causó, fíjense la magnitud, no se compara con esta pandemia, causó cerca de 8.500 infectados con casi 1.000 fallecidos, mientras que el otro virus, también coronavirus relacionado, es el MERS-CoV, de Middle East Respiratory Syndromes, que en el 2012 causó una epidemia también en Asia, causando 1.500 infecciones, pero mucho, a pesar de las pocas infecciones, con una alta tasa de letalidad. Entonces, disculpen, el genoma de este virus es un genoma ARN helicoidal de giro positivo, de una hebra única. Dentro de los coronavirus, este es el coronavirus más grande conocido, que tiene su genoma es de 26 a 32 kilobases. Vemos acá en esta figura, vemos la estructura, la esquematización de la estructura del genoma del SARS-CoV-2, vemos la nucleocápside con las nucleoproteínas y con el ARN de hebra única. En su estructura, acá se esquematiza la proteína Spike, que es el que le da esta morfología que vemos acá por microfotografía electrónica. Vemos la corona del virus, que se ve acá, digamos, es una de las proteínas, y tenemos otras proteínas de envoltura, la proteína nucleocápside, que ya la mencioné, algunas hemaglutininas, y proteínas de membrana. Esto es importante porque cada una de estas se codifica en cierta región del genoma. Esto es importante para los términos nuestros del diagnóstico, ya que los test moleculares están dirigidos para el diagnóstico de alguna de estas secuencias en el genoma. En cuanto a los signos y síntomas, sabemos que esta infección es una infección sistémica, lo cual afecta a múltiples órganos.
Tenemos dentro de la sintomatología respiratoria más común la tos y la dificultad respiratoria, y dentro de las menos comunes tenemos la rinorrea y algunos dolores de las amígdalas. A nivel gastrointestinal también presenta sintomatología, pero menos común. Vemos náuseas, hipogeusia, que tiene esta dificultad de captar los olores y los sabores, ¿ya? Otros síntomas, pero desde los menos comunes a los más comunes, tenemos fiebre, mialgia, es bastante común, fatiga, los pacientes se sienten muy cansados, y dentro de los menos comunes ya tenemos el dolor de cabeza y la confusión. Afecta al sistema nervioso central, por lo tanto a veces los pacientes tienen algún tipo de alteraciones de conciencia. A nivel de radio, los signos que se pueden presentar, algunas alteraciones a nivel de la imagenología, que nuestro colega hace un par de semanas atrás habló, Patricio Riquelme, les contó en detalle de las imágenes, cómo la imagenología aporta en el diagnóstico del COVID, y hoy día yo les voy a hablar un poquito de los test de laboratorio, que tienen ciertas características, tanto para en el seguimiento como en el diagnóstico, ¿ok? Entonces, para que como sepamos cómo afecta este virus a nuestros organismos, tenemos que la vía de ingreso es por el tracto respiratorio alto, ¿no es cierto? Esto bien se hablaba en todos los medios de comunicación. También hay algunas posibilidades de contacto fecal oral, y los aerosoles todavía se encuentran en duda, en duda de que jueguen un papel. Entonces, cuando el virus toma contacto con el tracto respiratorio alto, después, por la viremia, digamos, puede pasar al tracto respiratorio más bajo y también a la mucosa, ya que su receptor está ampliamente distribuido por el cuerpo. El receptor por donde ingresa el virus es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esta enzima la encontramos a nivel del sistema nervioso central, a nivel del riñón, de los pulmones, por supuesto, a nivel gastrointestinal, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esta infección genera una sobreactivación de los linfocitos T con una disfunción inmune, que si quieren más adelante se las puedo detallar, generando una tormenta de citoquina. Esta tormenta de citoquina genera un síndrome de distrés respiratorio, como vemos acá, que puede llevar a la muerte. Por otro lado, esta viremia puede afectar, como ya les dije, otros órganos, generando una sepsis viral con una respuesta inflamatoria exacerbada, que también va a favorecer esta tormenta de citoquina, pudiendo llegar a la falla multiorgánica por este lado, o también favoreciendo el síndrome de distrés respiratorio y llevando a la muerte. Por otro lado, tenemos un grupo de individuos que son asintomáticos, con viremias más bajas, y también producto de la respuesta inmune contra este receptor, el receptor del virus, que es la enzima convertidora de la angiotensina, se puede haber una disfunción del sistema renina-angiotensina, generando un edema pulmonar y también favoreciendo la muerte. Esto en términos muy generales de cómo es la patogenia del virus, que nosotros tenemos que tenerlo en consideración desde el punto de vista de los análisis de laboratorio. Entonces, en cuanto al papel del laboratorio, vamos a tener un rol importante en el diagnóstico, o sea, en cuanto a la infección, nosotros somos quien damos la confirmación del diagnóstico, en el seguimiento de la enfermedad y en la recuperación de la salud a nivel de la vigilancia epidemiológica. A nivel del diagnóstico, vamos a tener que se puede hacer de distintos métodos. El colega Tomás Zambrano previamente presentó acerca del PCR en el diagnóstico de COVID, pero también existen varias pruebas que son pruebas serológicas, que miden principalmente la respuesta inmunitaria contra el virus, y esto tiene mucha controversia al respecto. Vamos a hablar más adelante de esto. A nivel del monitoreo de los pacientes infectados con COVID, tenemos que hay muchas pruebas bioquímicas que pueden indicar el nivel de severidad que tienen los pacientes infectados y la capacidad que van y con esto dar algunas medidas terapéuticas por parte de los clínicos. Y por último, tenemos que también pruebas serológicas pueden favorecer a la vigilancia epidemiológica, sobre todo hoy en día que estamos pensando en este plan paso a paso. Es muy necesario tener la trazabilidad de los pacientes y hacer el seguimiento adecuado. En cuanto al diagnóstico, lo principal que tenemos que tener
en mente es este gráfico que tiene que ver con la ventana diagnóstica que ocurre en los pacientes con COVID. Dentro de las primeras semanas, o la semana -1 desde el día de la infección, desde que aparece la sintomatología, ese es el día 0, digamos, cuando aparece la sintomatología, tenemos que existen capacidad por parte del laboratorio de detectar el virus. Una puede ser a nivel de distintos tipos de muestras que vamos a ver adelante, y tenemos que desde el día 0, una semana hacia atrás, empieza a ser detectable por métodos de biología molecular el virus. Si ven acá se hace positivo, digamos, cuando empiezan a presentar sintomatología, y esto va disminuyendo a medida que van pasando las semanas. Sin embargo, como vemos acá, se puede mantener hasta 6 semanas, ¿ya? Entonces, los test muestran la presencia del genoma viral, no significa que sean viables, eso hay que tenerlo súper en consideración. Y por otro lado, vemos que los test serológicos que miden la respuesta inmune contra el virus pueden aparecer más tardíamente, por lo tanto es súper necesario entender esta dinámica en los cuales se hacen positivas algunas pruebas y negativas otras, de modo de darle el valor diagnóstico que corresponde. O sea, las pruebas serológicas tienen que tener en consideración que existe una ventana en las cuales no detectan el virus, por lo tanto, aplicaciones masivas pueden generar algunas disminución de la preocupación de la población diciendo que están negativos, siendo que no necesariamente van a estar sanos, ¿ya? En cuanto a las pruebas moleculares, la principal prueba es la de RT-PCR, ¿ya? Esta prueba ya habló Tomás Zambrano de esto, no vamos a entrar en esto en detalle, y existen algunas otras pocas pruebas a disposición, que son pruebas de amplificación isotérmica, ¿ya? ¿Qué consideraciones hay que tener con estas pruebas? Tenemos que saber perfectamente las de cuándo esta ventana temporal que les hablé recién, la sensibilidad, la especificidad, y si es que presentan algún tipo de cross-reacción, de reacción cruzada. Podemos ver que errores en ciertas fases del procedimiento analítico, recuerden que nosotros los tecnólogos médicos no solamente nos dedicamos a la parte analítica, sino que todo un proceso para garantizar un resultado correcto, pueden tener algún tipo de alteraciones. El tiempo de testeo es muy importante, y acá vemos que en la fase preanalítica, o sea, antes de que, cuando se está tomando la prueba, hasta que se analizan los exámenes, pueden haber muchas alteraciones. Por ejemplo, la recolección de la muestra es esencial en un buen resultado de laboratorio, ¿ya? La manipulación de ella y el transporte y almacenamiento son algunos puntos que se han detectado que puedan generar algún tipo de errores en la etapa preanalítica que determinen falsear algunos de los resultados. Tenemos la calidad del material. En algunos momentos de la pandemia vimos inicialmente que había escasez de materiales. Por lo tanto, pudo haber, nosotros como tecnólogos tenemos que tener súper claro que la calidad puede mermar un poco la calidad de nuestros resultados. Pueden haber interferentes de la muestra y contaminación. Todo eso hace que los test de PCR no presenten no sean el test, si bien son el gold estándar, pueden presentar algún tipo de falsos errores negativos. En cuanto a las muestras que nosotros vemos, se pueden obtener de distintos tipos de muestras. Tenemos muestras respiratorias más del valvo respiratorio bajo, que tienen un rendimiento bastante, es un buen rendimiento. Sin embargo, estas muestras no están disponibles para pacientes ambulatorios, por lo tanto, lo que se recomienda es el uso de torulado faringio, que es el que mejor rendimiento posee. ¿Okay? Perdón, el torulado nasal, que justo la barra me tapaba, es el que mejor rendimiento posee. En cuanto a la toma de muestras, les quiero presentar un pequeñito video del New England para que este procedimiento es tan esencial que es necesario que nosotros manejemos en detalle cómo es una buena toma de muestras. Está en inglés, pero se entiende. Nasopharyngeal swabs are specifically manufactured to have long, flexible shafts made of plastic or metal and tips made of Dacron, rayon, or flocked nylon. Son de Dacron o de It is nylon. essential to put on personal protective equipment, or PPE, correctly,
and to follow the pertinent respiratory and contact precautions according to both the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, and by your institution. Esta parte es esencial para nuestro cuidado de la bioseguridad. In the presence of an observer to make sure that there are no breaks in technique that may pose a risk of contamination. First, put on a protective gown and wash your hands with soap and water, or use an alcohol-based solution. And put on a pair of non-sterile gloves, followed by a protective mask with a Fíjense la rating of mascarilla N95 or higher, N95. as recommended by the CDC. Finally, put on a face Y shield for eye finalmente protection. la barrera facial. All sample tubes should be labeled and the appropriate requisition forms filled Esta out parte before es starting donde the más procedure. errores se generan en el laboratorio clínico. Es en el rotulado, entonces es muy Masks are importante rotular las recommended for all muestras. patients suspected of having COVID-19. Have the patient take off her mask and blow her nose into a tissue to clear excess secretions from the nasal passages. Hay que limpiarse la nariz previo, Remove the sacarse swab la from the mascarilla. packaging. Tilt the patient's head back slightly so that the nasal passages become more accessible. Ask the patient to close her eyes to lessen the mild discomfort of the procedure. Es un procedimiento Gently no insert the muy swab along the agradable. nasal septum, just above the floor of the nasal passage, to the nasopharynx, Una vez until que está resistance is felt. adentro, se debe If you girar la find torula. resistance to the passage of the swab, back off and try reinserting it at a different angle, closer to the floor of the nasal canal. Insert the swab into the nostril parallel to the palate. The swab should reach a depth equal to the distance from the nostrils to the outer opening of the ear. The CDC recommends leaving the swab in place for several seconds to absorb secretions and then slowly removing the swab while rotating it. Your institution may also recommend rotating the swab in place several times before removing it. Ask the patient to reapply her mask. Open the collection tube and insert the swab Es into the importante tube. utilizar el Break the medio swab de at the transporte groove. adecuado. Discard what remains of the Y swab. fíjate, esta parte es compleja porque puede generar Wipe the aerosoles, sample tube por lo with tanto a hay que tener surface mucho cuidado. disinfectant wipe Y el transporte and debe insert the tube ser into an open bag con un held by contenedor an secundario assistant. y uno terciario. The sample may also be returned to its original packaging for transport, depending on Ahí está el institutional contenedor practices. secundario y después eso va a Follow un the contenedor CDC terciario. directions for direct Entonces, processing of the swab Si specimen tienen or dudas ahí placement en of the el swab sitio del in media, CDC with or Atlanta without refrigeration. o en el sitio del New England, pueden volver a ver este video para que lo tengan en consideración, ¿ya? The video. Entonces, también en cuanto a la estabilidad y el almacenamiento de las muestras, esto es muy importante, dado la sobrecarga de los laboratorios en los cuales se tenía que almacenar muchas muestras. Hay que tener en consideración la duración de ellas y del tipo de muestra. Muchas de ellas, si es que son de menor a 5 días, se almacenan a 4 grados, si no a menos 70 se deben congelar. Fíjense, el lavado bronquialveolar tienen tiempos menores, por lo tanto, es súper importante manejar en detalle todos los tiempos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que está acá abajo, para las muestras de coronavirus. En cuanto a la fase analítica, esto tiene que ver con los problemas que puede generar el RT-PCR, es que muchas de estas, si vemos acá, esta ha sido la variación genómica que ha presentado el virus en la medida que se ha transmitido por todo el mundo. Por lo tanto, puede ocurrir que algún test en los cuales se dirige contra algún fragmento, de los diversos fragmentos que hay, distintos tests en el mercado, digamos, dirigido contra distintas porciones del genoma del virus, han ido variando. Por lo tanto, los partidores pueden hacer que no se unan correctamente, por lo tanto, no amplificar y dar un falso negativo. Esto es súper importante de considerar, por lo tanto, nosotros debemos estar continuamente validando nuestros tests y viendo y sometiéndonos a sistemas de control de calidad. ¿Ya? Fíjense en el desempeño que tienen el real-time PCR. Vemos que acá, recordando un poquito que la sensibilidad y la especificidad para la gente que no los conoce, la sensibilidad tiene que ver con la capacidad que tiene un test de detectar a un verdadero positivo, mientras que la sensibilidad es la capacidad de descartar a alguien que no está positivo, ¿ya? Un test bueno debe tener sobre un 90% de sensibilidad y de especificidad, y vemos que de todos los tests de PCR que hay en el mercado, incluyendo los in-home, tenemos bastante que se salen de eso, que tienen valores más bajos de esto. Esto ha sido principalmente
porque se han liberado muchos test debido a la urgencia de hacer diagnóstico, en los cuales no tuvieron la validación tan extensa que tienen normalmente los test del laboratorio. Por lo tanto, estas pruebas, a pesar de ser el gold estándar, presenta, muchas de ellas, de todas las que están en el mercado, tienen valores de sensibilidad menores a los recomendados, ¿ya? Eso que lo tenemos que tener en consideración. En cuanto a la detección de los anticuerpos, vemos que pueden haber, en general se van a montar una respuesta inmunitaria en la presencia del virus, y la primera inmunoglobulina en aparecer es la IgM. Entonces, al tener una muestra IgM positiva, está indicando que hay una respuesta temprana. Pero más tardíamente vemos que se elevan los niveles de IgG, y si un paciente tiene solo IgG positiva, significa que tuvo la enfermedad en algún minuto. Ambas positivas pueden indicar que están en un paciente en fase aguda. ¿Qué pasa con esto? Por la misma razón anterior, bueno, existen distintos tipos de métodos que están midiendo los anticuerpos hoy en día. Uno de esos, y que miden estas distintas inmunoglobulinas de tipo IgM, IgG e incluso IgA. ¿Qué pasa con esto? Los métodos rápidos son las inmunocromatografías, que son estos test rápidos que todo el mundo anda vendiendo, incluso por eBay, por todas las partes que uno se puede imaginar, hasta en la feria. Y tenemos los test del laboratorio, que se hacen en los laboratorios clínicos, que son métodos de quimioluminiscencia o de otros test un poquito más sofisticados que necesitan muestras de sangre y análisis más complejos. ¿Qué pasa con estos tests? En cuanto hay que tener en cuenta esta ventana temporal, como les dije anteriormente, que los niveles de inmunoglobulina se van a detectar mejor post aparición de la sintomatología, idealmente 2 semanas después. Por lo tanto, tenemos una ventana muy amplia en los cuales los test inmunológicos no tienen un buen valor predictivo positivo. Si vemos el mismo análisis al abordar los exámenes de los test rápidos de anticuerpos, vemos que, fíjense, los valores de sensibilidad son, de todos los que hay en el mercado, imagínense, todos estos tienen niveles de sensibilidad bastante bajos. Por lo tanto, que una prueba salga negativa no implica necesariamente que ese paciente no tenga el virus, ¿ya? En cuanto a los test de laboratorio, los métodos un poco más sofisticados, vemos que por quimioluminiscencia mejoran un poco, sin embargo tampoco son tan efectivos. Por lo tanto, la prueba sigue siendo el gold estándar, el test de PCR. ¿Ok? Fíjense acá, esta tabla no es para que vean el detalle, sino que de acá de varios tests disponibles en el mercado, vemos que aparte, estos tests inmunológicos presentan reacciones cruzadas con otros virus, que eso debemos tenerlos en consideración, y los clínicos también deben tenerlo en consideración. Por ejemplo, acá vemos el factor reumatoideo como otro examen que interfiere, digamos. Vemos que otros coronavirus que causan resfrío común también pueden presentar una reacción cruzada, y si vemos los valores predictivos positivos, o sea, dígase, si es que el valor predictivo positivo lo que dice es que si a mí me sale un test positivo, ¿cuál es la probabilidad de que yo de verdad esté enfermo? Y acá fíjense, con una prevalencia del 5%, porque este valor depende de la prevalencia de la enfermedad, vemos que en algunos casos alcanza el 50%. Por lo tanto, tampoco son buenos métodos para hacer diagnóstico certero. En cuanto al monitoreo de los pacientes, vemos que ya les expliqué un poco que esto, lo quiero que sepan, es que es una enfermedad inflamatoria, y aparte que es sistémica. Por lo tanto vamos a tener que distintos parámetros de laboratorio se van a ver alterados en los pacientes más severos, sobre todo. Estos estudios se han hecho más bien en los pacientes severos. Piensen que todos los días sale información nueva, y lo que vamos a ver es principalmente es una linfopenia, perdón, con una leucocitosis, o sea, un aumento de los leucocitos totales con una disminución de los linfocitos, una neutrofilia. Podemos ver valores incrementados de algunos marcadores proinflamatorios como la proteína C reactiva. También vamos a ver procalcitoninas elevadas. Veamos el próximo gráfico que sale más en detalle. Entonces, lo que se va a observar principalmente en las alteraciones bioquímicas de los pacientes COVID es que algunos se van a ver alterados marcadores de la respuesta exacerbada inmune,
Y estos van a ser los recuentos de los neutrófilos elevados, los recuentos de glóbulos blancos elevados, procalcitonina elevada, la proteína C reactiva, que es proteína de fase aguda elevada, los depósitos de ferritina también van a estar elevados, la secreción de interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria, va a estar elevado también. En cuanto a qué se va a disminuir, van a disminuir los recuentos de linfocitos, también pueden disminuir los eosinófilos y los recuentos de plaquetas. Como ya les dije que esta es una enfermedad multisistémica, vamos a ver qué parámetros que miden respuesta hepática se van a ver alterados, por ejemplo, las transaminasas hepáticas, la GGT, la bilirrubina total y la LDH. Estos pacientes pueden presentar hepatitis, es una de las cosas que ellos presentan. También debido a esta tormenta de citoquinas, pueden haber activación de la coagulación, generando colateralmente una coagulación intravascular diseminada, por lo tanto vamos a ver el dímero D elevado. Vamos a tener tiempos de protrombina elevado, que también pueden ser secundarios a esta función hepática alterada. Vamos a ver la función cardíaca debido a esta falla, que puede ser debido a la sepsis o esta inflamación sistémica. Podemos ver daños, aumentos de los niveles de troponina, el pro-BNP también elevado y mioglobina. A nivel renal, vamos a ver que tenemos daño, que pueden haber todos los parámetros de función renal alterados, como aumento de la creatinina y el nitrógeno ureico. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo súper en claro los tecnólogos en el laboratorio, porque tenemos que validar estos exámenes y en COVID se presentan estas alteraciones en los pacientes. Y en cuanto a la vigilancia, acá tenemos bastante que hacer. Tenemos que hacer, ya les dije, dentro de la vigilancia nosotros somos los encargados de generar valores confiables y útiles. No solo la realización del examen en sí, sino decirle, si yo te hago el examen, este va a ser verdadero. Tenemos a cargo la validación de los test. Ya les dije que muchos de los test disponibles en el mercado no han tenido la validación tan exhaustiva debido a la necesidad de liberar los test para el diagnóstico debido a la contingencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario implementar sistemas de control de calidad, y que son los laboratorios los únicos que pueden hacer esto. Esto lo digo en base a la implementación de algunos test rápidos en algunos SARS, en algunos lugares de resolución de la salud primaria, en los cuales siempre no se debe capacitar al personal por un tecnólogo médico, se debe validar el resultado por un tecnólogo médico, porque ya no es solamente hacer el test rápido que no tiene ninguna complicación, pero tenemos que garantizar que ese test tenga la validez necesaria, que sea aprobado, que tenga la cadena de frío adecuada. Todos estos parámetros van a interferir en un resultado correcto, por eso es súper importante tenerlo en consideración. También tenemos que ver en cuanto a la vigilancia epidemiológica, que los tiempos de respuesta sí son importantes. Por lo tanto, tenemos que, y hemos visto que en esta pandemia uno de los grandes problemas ha sido el retraso de la generación de los informes de laboratorio. Por lo tanto, es necesario que nosotros dentro del laboratorio generemos planes de contingencia y generemos la oportunidad de la información generada por los exámenes. También que la notificación a los entes regulatorios sea la adecuada. Hoy en día, les voy a comentar cómo esto es hoy en día, y que sean los tiempos adecuados. No sacamos nada con dar con un mes de delay, digamos, las notificaciones a los entes regulatorios, o que ellos tengan la capacidad de procesar esa información un mes después. Los tomadores de decisiones, por lo tanto, van a tener conductas erradas, sobre todo en este tipo en la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y la información que nosotros podemos generar en el laboratorio no es solamente para decir cuántos casos hay, sino que esto nos va a permitir predecir comportamientos y hacer una prevención, y con eso disminuir el número de casos, y por lo tanto disminuir el número de muertes. Por lo tanto, el laboratorio tiene un rol súper importante. Quizás ni siquiera nosotros mismos tenemos la capacidad de darnos cuenta de la implicancia que tiene esto. Este es un modelamiento del proceso de flujo de la información, y no solo de la información desde la toma de muestra hasta que se notifica a los entes regulatorios. Acá se ve súper poquito, yo lo sé, pero lo único que quiero que vean en el fondo es que cuando acá cada una de estas cajas corresponde, por ejemplo, este es el consultorio,
este va a ser el hospital base y este va a ser el laboratorio donde se procesa la muestra, y por último, estos son los lugares donde se notifican. Acá tenemos Epivigila, acá tenemos el servicio de salud correspondiente, y por último el ISP. Vemos que existen múltiples insumos que van a notificar diferentemente a los entes regulatorios. Y que esta información que el laboratorio genera, generalmente viaja a través de un correo electrónico con un formulario escaneado, siendo que existen las posibilidades tecnológicas hoy en día para que eso mejore. Como consecuencia de este modelamiento que es real, esto lo hicimos en marzo, académicos del Centro de Informática Médica y Telemedicina, nos dimos cuenta que la información va duplicada muchas veces, en tiempos que no son los adecuados, y en formas que hacen que se retarde el análisis de estos datos. Por ejemplo, el escaneo de un papel por PDF. Si nosotros sabemos que la importancia de la información generada por los laboratorios es tan importante, permitiría a los entes regulatorios, dígase ICP, MinSal, hacer una vigilancia en tiempos, en real time, y también hacer políticas mucho mejores. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un problema, que los laboratorios hoy en día no actúan como un ente comunicado, solo generan PDF que no necesariamente puedan ser leer fácilmente con el volumen que se requiere y la rapidez que se requiere por los entes regulatorios. La solución a eso son laboratorios que sean interoperables. Como ya les dije, los laboratorios hoy en día no trabajan conectadamente. Cada uno tiene un sistema de información independiente, que los códigos o las formas que ellos informan son totalmente distintos, por lo tanto no puede haber una interconexión de ellos. Tampoco hay una nomenclatura común. Ya les mostré la cantidad enorme de tests que hay disponibles en el mercado, y que no hay una nomenclatura que le pueda permitir a un sistema comprender cuál es el test que está usando tu par. Entonces no hay claridad, y tampoco los profesionales como nosotros tenemos los conceptos de informática médica y de interoperabilidad claros para poder ponerlos a disposición en esta vigilancia epidemiológica. Entonces acá esto es una deficiencia que se ha visto reflejada hoy en día en la lentitud de los informes de laboratorio, en la lentitud de la respuesta de las autoridades respecto a exámenes que les llegan. Ya vimos el informe de Contraloría, en el fondo, que se agregaron nuevos casos, y probablemente eso tenga que ver con la capacidad analítica que tienen los entes regulatorios. Entonces, si nosotros tuviéramos sistemas de información interoperables, que todos se pudieran comunicar con todos, estos pacientes los datos de los pacientes podrían ser comunicados a sistemas electrónicos, registros electrónicos de salud nacionales, y con eso poder tener la vigilancia correcta con las medidas oportunas para la población, y previniendo de manera efectiva que no se siga esparciendo el virus como se está esparciendo, o como se estuvo esparciendo, que las medidas llegaron más lento de lo que estaba ocurriendo en la realidad. Todo eso es un desafío que nosotros tenemos que tener. Vean que organismos como el CAP, que es el Colegio de Patólogos Americanos, ya lanzó el 2013 una guía para buenas prácticas para laboratorios interoperables, y lo que ellos recomiendan, el uso del lenguaje, que son los estándares, que se llama LOINC, que es el que se los dejo acá para que se metan al sitio web, que es un estándar, que es una forma de comunicación que unifica la forma que nosotros informamos nuestros exámenes, no solo en el PDF, sino que de manera digital. Eso es lo importante, que se llama Logical Observation Identifiers, Names and Codes. Y fíjense que LOINC, que es una organización sin fines de lucro que está en Estados Unidos, ha lanzado todo un plan para generar la nomenclatura adecuada de todos estos test diagnósticos, y lo está haciendo desde marzo con conferencias y liberando el material. Así que los invito a meterse a este sitio web y a capacitarse, porque esto es un área, ahora ya no es necesario, ya tenemos automatizados la manera, los analizadores, pero ahora tenemos todo el desafío de implementar
la inteligencia artificial y sistemas de información más expeditos que permitan la mejor utilización de los datos. Entonces, el mensaje para la casa de que les quiero dejar es que, sin duda, el laboratorio tiene un rol crucial en la pandemia. Yo siento que el laboratorio salió del closet, por fin. Los métodos, tenemos que tener súper claro que los métodos que tenemos hoy en día, debido a la rapidez que han tenido que ser desarrollados, tienen limitaciones. Por lo tanto, es súper importante la toma de muestras. Que la gente esté bien capacitada en los problemas que pueden haber a ella, sobre todo que es una muestra no fácil de tomar debido a que es una muestra que es molesto el procedimiento, y que los test tienen algunas limitaciones del tipo analíticas, por lo tanto, siempre tienen que ir de la mano con el diagnóstico clínico. Un test, el resultado del examen debe ser coherente con la clínica, y ahí el rol de los médicos de la buena interpretación de los análisis que nosotros les damos, considerando las limitaciones que poseen. Tenemos que un perfil diagnóstico adecuado también le permite al clínico poder determinar el estado del paciente y su posible evolución. Por lo tanto, el laboratorio también tiene harto que decir en estos términos. Es súper necesario... se me fue. Volvamos atrás. Todavía no termino. Es necesario la validación de los tests y para entregar los resultados confiables para tomar las decisiones adecuadas. Y también que el panorama es súper dinámico, todos los días están saliendo cosas nuevas, por lo tanto tenemos que estar al día. Y sobre todo, ya vemos que los tiempos que estamos viviendo, en los cuales por el calentamiento global y distintas cosas que están ocurriendo, probablemente nos vayan a enfrentar a pandemias más recurrentemente. Por lo tanto, el trabajo en la digitalización y generar sistemas de salud y sistemas de laboratorios interoperables es un desafío que no podemos dejar esperar. Así que eso les quería contar y muchas gracias. Gracias, Paulina, por tu presentación, por toda tan completa, ¿no? Y como toda esta idea que plantea respecto también al manejo de la información y esta interoperabilidad. Y después, mira, ya hay varias dudas de nuestra comunidad que te las vamos a hacer al final. Okay. Así que muchas gracias, y qué bueno que el laboratorio haya salido del closet, porque los closets son para la ropa. Sí. Así que reafirmar esa idea también. Así, es lo mejor que se hable a los noticiarios y todo de que el laboratorio, términos del laboratorio. Muchas gracias. Así que te pedimos que te quedes igual ahí conectada, y ahora le vamos a dar el pase a nuestra segunda invitada, Macarena Fuentes, que está por ahí conectada. Hola, Macarena. Macarena, para la gente que se ha ido sumando a la transmisión, Macarena Fuentes, académica de la Universidad de Tarapacá, del Departamento de Tecnología Médica de la querida Universidad de Tarapacá, de la región de Arica y Parinacota, a quien le tenemos especial cariño. Es PhD, ¿no es cierto?, del U College London, y hoy la hemos invitado para comentar respecto a la situación de la región, ¿no es cierto?, ver cómo se está viviendo esta situación de pandemia en la región de Arica. Así que vamos a ver qué tiene para contarnos. Quedamos aquí con tu presentación. Puedes compartir pantalla, y al final también pueden ir enviando sus preguntas que le vamos a hacer al final de su exposición. Muchas gracias por venir, Macarena. No, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir ahora. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ya me presentaba Patricio, yo les vengo a contar sobre cómo nosotros afrontamos el desafío de la pandemia en la región de Arica y Parinacota, dándole énfasis y uniéndome a las palabras que dijo antes Paulina, al laboratorio, específicamente al laboratorio clínico, donde el rol del tecnólogo médico ha sido vital. Y yo también estoy muy contenta porque ha salido del closet y todo el mundo habla, porque además la labor nuestra es una labor como bastante escondida. Sin embargo, en esto es crucial. O sea, si no estamos nosotros, literalmente no hay nada. Como ya les decía, el objetivo de esta presentación son mostrar cómo se formaron los dos laboratorios de biología molecular aquí en la región para diagnosticar la presencia del virus SARS-CoV-2, y además exponer sobre la situación de la región de Arica y Parinacota con respecto al COVID-19. Bueno, esto les puede parecer raro. Este es el estadio Carlos Dittborn de aquí de la ciudad de Arica,
¿Por qué lo puse? Porque aquí nos pasó algo parecido a esto. Cuando se organizó el Mundial del 62, Carlos Ditborn y Juan Pinto Durán, que eran los que estaban organizando esto, quisieron que Arica fuera una sede, y nosotros no había ni siquiera estadio. Entonces, gracias a eso, se construyó el estadio que tenemos ahora, que es esto, bueno, y esto es de esa época, la foto en blanco y negro, y de hecho ahí está como la frase típica de Carlos Ditborn, es que porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Entonces nosotros hicimos algo parecido, y en poco tiempo ya obtuvimos 2 laboratorios armados, que son capaces digamos, de cumplir con la demanda de la región. Esto implicó un esfuerzo del Servicio de Salud, de la Secretaría Regional Ministerial, de la región, de las municipalidades y, por supuesto, la Universidad de Tarapacá. El primer laboratorio del cual les voy a hablar está ubicado en el Hospital Juan Noé Crevani. Este hospital, bueno, se ve nuevo, pero este hospital se forma, digamos, como una pequeña institución en 1932 para poder combatir la malaria en esa época. Luego, en el año 52, ya se funda como hospital. Y el 30 de mayo del 2012 se inaugura este hospital, este edificio nuevo que ustedes vieron ahí. Es parte del Servicio de Salud de Arica, cuya misión es gestionar la atención de salud de la región y a través de recursos, brindando oportunidad, calidad, atención del paciente con dignidad, etc. Ese es el objetivo. Entonces, lo que yo quiero que se imaginen es que dentro de este hospital nuevo hay un laboratorio central, que es donde están las distintas unidades, que es química clínica, microbiología, hematología, etc. Todo bien armado, cada uno en sus áreas, bien bonito, digamos. Y pasa toda esta situación y no había un área de biología molecular. Entonces, rápidamente se tuvo que adaptar espacios para poder armarla. Y el día 3 de abril ya comenzó a funcionar. Obviamente ellos siempre estuvieron en constante contacto todavía con el ISP, donde el ISP les iba viendo sus corridas, etcétera, para validar hasta que ya llega un punto donde ellos se vuelven autónomos. Y si lo piensan, fue súper rápido, porque el 3 de marzo aparece el primer caso en Chile, y ya el 3 de abril este laboratorio ya estaba armado. O sea, significa que en 3-4 semanas estuvieron entre que comprar los equipos, los insumos, la gente se capacitó y empieza a funcionar. Obviamente lo que se hace ahí es el PCR. Ellos cuentan actualmente con 8 tecnólogos médicos con doble rol de turno, de cuarto turno, 4 técnicos en enfermería y el tecnólogo médico jefe del área, que también apoya. Además, ahora se incorporan 2 tecnólogos en el día que ayudan netamente a hacer la extracción del ARN. Esto todo para poder, digamos, dar una buena respuesta en el tiempo. ¿Cómo se procesan las muestras en este laboratorio? Bueno, aquí les voy a contar un poco cómo lo arman, porque como fue así una cosa bien rápida. La primera, la sala de extracción del ARN, era un área de virología, donde ahí se hacían las IFI, y la adaptaron, y bueno, y aquí ellos hacen la extracción. Luego esas muestras pasan a un refrigerador que está en la sala de carga de muestras, y a continuación tienen un área donde cargan los reactivos, que ahí esta era la sala de centrífuga del laboratorio central. Cada centrífuga se fue a su área y habilitaron esto. Y bueno, luego mediante una pequeña escotilla que está aquí abajito, que tiene doble puerta, pasan esa placa con los reactivos hacia la sala de carga, y bueno, ahí obviamente toman las muestras, cargan, y a continuación pasan a la sala de amplificación, que era donde antes estaba el microscopio de inmunofluorescencia. Ellos actualmente cuentan con este equipo, que es el 7500 FAST, que es capaz de procesar 96 muestras por corrida. Este equipo fue donado por el Ministerio de Salud. Y además tienen este otro, que les sirve de backup, y también lo están echando a andar, que es el Step One Plus. Este fue prestado por la universidad. La Universidad de Tarapacá facilitó este equipo. En un inicio, ellos procesaban alrededor de 50 muestras. Actualmente están procesando diariamente 250 a 300 muestras. Reciben muestras del hospital, internas, también de los servicios de atención primaria, de las clínicas privadas que hay aquí en Arica, que son 2, y de las postas rurales. O sea, ellos, y de hecho en este momento están con una carga bastante grande por la situación que hablaba antes Patricio,
ya que estamos con una gran cantidad de muestras. Entonces, por lo menos la información que me han dado es que en esta última semana hay días que han recibido 400 muestras, 500 muestras, que si consideramos que la región tiene 252.000 habitantes, es bastante, está recibiendo diariamente. El segundo laboratorio que se forma aquí es el Laboratorio de Salud Pública, bueno, así se llama, digamos, el laboratorio completo, que es el Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral, LAPSAL, que pertenece a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota. Este laboratorio también es nuevo, se inauguró en el año 2015, y ellos pertenecen a la Seremía, y en este caso la misión de ellos es liderar la estrategia de salud para mejorar la salud de la población, regulando, normando y vigilando. Entonces es importante que estos dos conceptos estén claros porque así están los roles, digamos, de los laboratorios dentro de toda esta red. Este laboratorio comenzó a funcionar el 1 de mayo del 2020. Aquí, ¿qué sucede? Se solicita colaboración a la universidad. La universidad, si bien es cierto, tiene personal capacitado, o sea, gente que hace biología molecular, además de tener equipos, pero no había ningún laboratorio ya listo que estuviera como andando para llegar y empezar a funcionar. Por lo tanto, la universidad establece un convenio con este laboratorio y la personal, digamos, de la universidad va a hacer asesoría técnica de la gente, del personal del LAPSAL, y establecen un convenio. Entonces este laboratorio pasa a ser parte de la red de laboratorios universitarios COVID-19. También obviamente hacen la técnica de PCR y ellos además tienen toma de muestras en terreno. En este momento tienen 6 tecnólogos médicos que se dedican a tomar muestras, 10 tecnólogos médicos para procesar y 4 tecnólogos médicos que cumplen la labor administrativa y también de apoyo, o sea, si es necesario ellos igual pueden ayudar a procesar. La toma de muestras en terreno, bueno, esto apunta al objetivo de, obviamente, testear, trazar y aislar, que es lo que ha funcionado mejor en general en el mundo para poder frenar esta pandemia, o por lo menos contenerla. Para esto, ellos cuentan con 2 laboratorios móviles, para tomar las muestras de hisopado nasofaringio, que ustedes ya vieron en la presentación de Paulina. ¿Cuál es la modalidad? Cuando, por ejemplo, ellos van a lugares donde no hay un espacio habilitado para que ellos pudieran tomar las muestras, por ejemplo este es el Azoagro aquí en Arica, que es como un lugar bien popular, a la gente le gusta ir, es una feria enorme, donde venden frutas, verduras, etc. Pero se produce una gran cantidad un gran volumen de personas van ahí, entonces es un lugar ideal para que se produzca un brote enorme. Entonces, por ejemplo, ellos han ido ahí y lo que hacen es que instalan el móvil y van tomando las muestras a las personas, obviamente no más de 2 personas porque no, para poder mantener la distancia, y más o menos se demoran 10 minutos en tomar esa muestra. Ellos obviamente, como ven acá en la foto, están bien protegidos, usan doble guante, cada 5 personas se cambian todos los elementos de protección personal, se lavan las manos obviamente entre pacientes, etc. Además van a la cárcel, en la cárcel, bueno, ahí no pueden entrar con el móvil, entonces lo que hacen es que les asignan un área, se instalan y hacen la toma de muestra. También a los hogares de ancianos, pero ya todos sabemos que es un área muy susceptible, digamos, donde se pueden producir brotes. Entonces aquí lo que yo quiero recalcar, que también va de la mano con lo que antes hablaba Paulina, que es vital la presencia del tecnólogo médico. ¿Por qué? Porque no es solo tomar una muestra, sino que esa muestra cumpla con las condiciones, las mejores condiciones para que luego se pueda procesar. Porque si eso no es así, no sacamos nada, el resto no funciona, digamos. Entonces, la presencia del tecnólogo médico que asesore y que vea que las cosas se están haciendo, etcétera, o que pueda con su criterio evaluar si alguna situación se sale, etcétera, es vital. Entonces, eso es algo que yo quiero aquí recalcar. Una vez que esas muestras son tomadas, ellos, bueno, vuelve al laboratorio LAPSAL, donde ellos tienen 3 gabinetes, como ustedes pueden ver, utilizan elementos de protección personal, prácticamente todo lo que se puede usar. Reciben estas muestras, se les codifica todo eso. Una vez que está eso codificado, empieza el proceso. Pasan al área de extracción, luego esas muestras extraídas se almacenan en la sala de carga. En paralelo, en la misma sala de carga los reactivos y luego se agrega la muestra y finalmente realizan el PCR.
En este momento ellos cuentan con un equipo pequeño, porque es el que facilitó la Universidad de Tarapacá, que este equipo es del doctor Wilson Huanca, que también es la persona que los asesoró técnicamente. Y ya tienen en sus manos este otro, que es el Quant Studio 5, estos dos corresponden a Thermo Fisher, y esta semana justamente tuvieron las capacitaciones con el ISP para poder empezar a echar a andar este equipo, ya que ellos en este momento tienen una capacidad de, digamos, de procesamiento de 80 muestras, porque este equipo eso es lo que permite, es de 40 y 48, entonces alcanzan a hacer 2-3 corridas al día. Con este ya obviamente eso va a aumentar y van a lograr el objetivo de hacer entre 250 y 300 muestras diarias, que es lo que se les ha solicitado para que la capacidad de testeo sea buena, para que se cumpla lo de testear, trazar y aislar. Entonces, en resumen de esta parte, lo que yo les quiero contar es que el objetivo principal de esto es testear, trazar y aislar, y para eso es que se arman estos dos laboratorios, que obviamente aquí el caso del laboratorio clínico del Hospital Juan Nué, ellos participan en la etapa del testeo, porque reciben todas muestras, y además en la trazabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí si se testea a una persona que ya tiene síntomas y qué sé yo, además luego se toman los contactos estrechos, y esos contactos estrechos también llegan a ellos al laboratorio clínico, que se considera parte de la trazabilidad. Con el laboratorio de salud ambiental y laboral, ellos lo que están haciendo ahora es ir a buscar las muestras, captar las muestras, para aumentar el testeo. Como les decía yo, su objetivo es llegar a alrededor de 300 muestras, si es que pueden más, y eso lo están logrando con estos laboratorios móviles. Entonces ellos están concentrados en esta parte que es testear. Además, en el hospital se formó el equipo COVID, que lo que hace es que toma muestras domiciliarias. Ellos también son sumamente importantes porque durante todo este tiempo son quienes han recibido las llamadas cuando las personas se sienten mal, etcétera, y ellos son los que van a tomar la muestra y luego la llevan al laboratorio y empieza todo el recorrido. En la etapa de trazabilidad, bueno, ahí es vital la atención primaria, y también aquí la municipalidad tiene un rol importante en eso, y finalmente para llegar al aislamiento, donde el Servicio de Salud ya tiene 8 residencias sanitarias, donde la ocupación es más o menos el 80%, lo que están siempre dando de alta, haciendo nuevos ingresos, etc. El objetivo era alcanzar 250 camas, y eso ya lo cumplieron. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el apoyo y todo el sistema que se requiere para que en este caso nuestra región logre superar esto, está armado. Sí hay partes que se han demorado, y bueno, esto de testear, trazar, aislar es algo que se le está dando más fuerza ahora, cuando es algo que ya se sabía de tiempo que era lo que funcionaba, pero se está haciendo, eso es lo importante. Entonces esto es lo que yo quiero que quede como en su cabeza, digamos, la estructura de cómo se está armando, y que espero que funcione para que así la ciudad pueda empezar a bajar, que es lo que necesitamos ahora. Ahora les voy a hablar sobre la situación en la que estamos en este momento. Yo la información la saqué del informe epidemiológico número 34, eso es importante, hay 2 informes a la semana. Esto es elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Este informe salió el día 17 de julio, ¿ya? En base a esto yo les voy a hablar. Ahora, obviamente lo que ha pasado ahora es que ha ido en aumento, pero la tendencia, digamos, sigue igual. Aquí lo que ustedes ven es un mapa. Aquí está la región, la 15ª región de Arica y Parinacota. Estamos en la punta, en el límite con Perú y Bolivia, que bueno, obviamente ya también saben, aquí nosotros tenemos una circulación constante hacia Perú, pero eso está cerrado hace tiempo, no se puede pasar. Lo único que sigue es la comunicación, digamos, con Bolivia. ¿Por qué? Porque como ellos usan el puerto nuestro, eso todavía está funcionando y siguen entrando y saliendo camiones, que eso también es algo que podría ser un poco cuestionable, pero sigue pasando. Lo que pueden ver aquí es que, dependiendo de la intensidad del color, es la cantidad, digamos, más o menos de personas que están con contagio activo. Y en este caso, obviamente, Arica es la que presenta más, entre 890 y 3.240. En este caso ya vamos como en 3.582, eso fue lo último.
General Lagos aún no tiene ningún caso, es lo bueno, digamos. Y Putre y Camarones están entre 1 y 800 casos. Ese es el rango más o menos. Esta tabla muestra aquí, yo resalté, la tasa de incidencia, el número de casos y la tasa de incidencia. Como les decía, nosotros somos una población de 252.000 habitantes en la región. En los casos acumulados, bueno, acá ya, como les decía, esto ya va en mucho más, pero más o menos estamos como en 3.582. La tasa de incidencia acumulada es de 1.257, el número de casos activos es 848, y la tasa de casos activos, que es importante porque esto en relación a la población, está 336.4, si se fijan es la más alta del país actualmente, y sigue igual ahora, esto sigue igual. Esta es una tabla que me compartieron, y aquí se muestra la positividad. Nuevamente resalto la ciudad, Arica. Positividad entre la semana del 14 de julio al 20 de julio es un 33,6%, y aquí están los nuevos casos por semana, que como ven claramente ha ido en aumento, un 18,2% y luego a un casi prácticamente 32%. Este gráfico yo creo que es como lo que mejor describe todo lo que ha ido pasando en términos de la historia, de la evolución de la enfermedad aquí en Arica, del contagio. Esto yo también lo obtuve de la base de datos del Ministerio de Ciencia, que ellos lo hacen en base a los reportes diarios de coronavirus por parte del Ministerio de Salud. Estas son la evolución de los casos confirmados por región por 100.000 habitantes. Aquí yo solamente dejé la región de Arica y Parinacota, obviamente para que se viera más claro. Como ustedes saben, nosotros ya estamos en la que es la segunda cuarentena. La primera se inició el 16 de abril, en este punto. Si ustedes ven, aquí empezó, bueno, a finales de marzo, principios de abril, se presenta el primer caso en Arica, y empieza en aumento, entonces ahí las autoridades solicitan que por favor se dé cuarentena, se da la cuarentena, se decreta, e incluso cuando parte ustedes pueden ver que hay un pequeño valle, pero al cabo de 5 a la semana ya se ve un aumento. Esto se puede ver porque siempre que se ha avisado cuarentena, y eso hay unos estudios, por ejemplo, en Italia, que muestran que cuando se declara una cuarentena, la gente sale desesperada a comprar, a hacer trámites que no hizo, etc. Entonces eso hace que se produzcan mayores contagios. Y eso se ve reflejado como a los 5, una semana después, o hasta 2 semanas después. Entonces, de ahí empezamos a bajar. Aquí se producen valles, tuvimos 4 semanas con cuarentena, y se quita la cuarentena, y de ahí inmediatamente empieza a aumentar, ¿ya? Empieza a aumentar de forma, digamos, más o menos gradual, hasta que ahora, estas últimas semanas, cuando ya a fines de junio, principios de julio, se dispara con un pic, en el pic que estamos ahora, ¿ya? Y bueno, nuevamente nos tiran cuarentena. Esta partió el 17 de julio, si no me equivoco, y bueno, aún estamos en eso, y yo creo que por lo menos nos queda 1 o 2 semanas más, si es que no más, debido a la situación. Esto es el visor territorial, que es del Ministerio de Bienes Nacionales. Esto de aquí es la ciudad de Arica. Ustedes pueden ver que esto está dividido en cuadrantes, y como el mapa más arriba, la intensidad del color les dice cuánto es digamos, la cantidad de casos más o menos. Entonces aquí se ven 2 áreas bien claras donde hay más casos en la ciudad. Toda esta zona donde dice hospital, etcétera, eso corresponde al centro de la ciudad, y hacia las afueras del centro también vive mucha gente. Y aquí tenemos otra área que es el área de la 11 de septiembre, qué sé yo, que eso queda hacia el norte, digamos, yendo hacia Perú, donde también se ve una gran cantidad de gente. Eso es porque la demografía y la densidad es más o menos alta, entonces por eso también, y probablemente hay más hacinamiento, condiciones que facilitan que haya mayor contagio. Ahora, las razones, eso es como la duda, o por qué pasa esto. Bueno, aquí son varias cosas que se pueden deducir. Por ejemplo, bueno, en uno de los encabezados de la estrella del diario local, la Seremi dice: la gente está perdiendo el miedo a contagiarse, porque claro, ¿qué pasó? Que cuando se acaba la primera cuarentena, esto es una foto del paseo 21 de mayo, esto es un paseo peatonal que tenemos aquí en la ciudad, y que cuando se acaba la cuarentena,
Es impresionante las fotos que salían, yo nunca fui de hecho, justamente por esto, pero uno veía, como comentaban, que salía en el diario, cómo una gran cantidad de gente sale al centro, y esto se debe a varias cosas. Nosotros tenemos mucho comercio ambulante, mucho comercio informal. Yo creo que Arica es la ciudad que más ferias tiene en el país, de todo tipo, ferias que venden ropa, ferias de, qué sé yo, el agro, ferias, de todo, de todo. Entonces, y como les decía, mucho comercio informal. Entonces la gente, debido a que primero estuvieron encerrados, obviamente ellos dejan de percibir dinero, mucha gente vive el día a día, como es la situación en muchos lados, la mayoría del país. Entonces, al no tener dinero, yo creo que simplemente vuelven tratando de recuperarse. Y como bueno, el alcalde también lo dice, tras la cuarentena la gente salió en masa y entre morirse de hambre y arriesgar el contagio, los habitantes de la ciudad prefirieron salir. Entonces esa puede ser, yo principalmente una de las razones. Y cuando uno veía, o qué sé yo, estas fotos, mucha gente paseando, además aquí como tenemos un clima bastante agradable, pasa que vamos como en desfase en relación a la región metropolitana, bueno, y hacia el sur, donde ustedes, por ejemplo, las enfermedades respiratorias se dan, no sé, por junio, julio. Nosotros siempre vamos en un desfase por las temperaturas. Si bien es cierto, nunca logramos temperaturas tan bajas como en esas zonas, nosotros igual acá hay unos momentos que son más fríos, donde la gente se enferma más, y justamente ahora estamos en eso. Entonces se junta el comportamiento de la gente más las condiciones climáticas, entonces eso hace que ahora nosotros estemos en este pic más, probablemente muchos otros factores socioculturales. Por ejemplo, también eso no, yo traté de buscar una fuente, digamos, como para realmente confirmarlo, pero en una de las declaraciones de la Ceremi, ella decía que aproximadamente el 50% más de los enfermos eran gente de origen aymara. Nosotros eso lo podemos ver por los apellidos. Ahí, bueno, queda abierto si es que hay alguna susceptibilidad de ellos desde el punto de vista quizás genético, o si tiene que ver también con una cuestión de comportamiento. Además, ellos tienen varias celebraciones que probablemente igual las hicieron, etcétera. Tiene que ver mucho con una cuestión cultural. Bueno, y eso sería, me gustaría agradecer a la gente que me entregó la información, porque en el fondo lo que yo hice fue recopilar información de muchos colegas, y también es como una forma de reconocerlo. Y el Rodrigo Naranjo, que es el jefe del área de biología molecular, Iván Pulgar, que es tecnólogo de ahí del laboratorio del hospital, Jorge Guerra y Wilson Huanca, que son los directores técnicos del LabSal, la Natalia Aravena, que fue una colega que mandó a la universidad a contribuir con trabajo al laboratorio del hospital, Ulises, que también está en el LabSal, y Diego, que es el encargado del muestreo en terreno. Y eso. Y bueno, esta es una foto que yo saqué hace unos cuantos años de un atardecer acá en una playa. Entonces ya ojalá que cuando se acabe esta pandemia puedan visitar la ciudad, porque es una ciudad muy bonita y muy agradable para pasar unos días. Y eso. Muchas Muchas gracias, gracias. Marina. Muchas gracias por tu presentación. Da mucha nostalgia, a mí me dan ganas de ir al agro, de estar ahí. Ese es el Laucho, parece, ¿no? Esa playa. La Licera. La Licera. Mira, nosotros desde el Departamento de Tecnología Médica hemos estrechado lazos con el Departamento de Tecnología Médica de Arica, ¿no es cierto? El decano de la Facultad de la Salud, ahí hemos trabajado un saludo, aprovechar de mandar un saludo a todo el equipo de oftalmología de la UTA, con quienes tenemos un trabajo, una amistad ya. Yo creo que es muy importante también para nosotros como Universidad de Chile descentralizar un poco las lógicas, ¿no es cierto?, geográficas de este país, en que casi siempre se habla de Santiago. Entonces para nosotros igual es muy interesante poder hoy conversar, y como nos decía la colega, cuando se pueda viajar, aproveche de visitar la ciudad de Arica, porque tiene, la verdad, de todo: playa, buen clima, tiene muchas cosas que hacer. Así que le agradecemos, y también nos conversó respecto sobre todo a lo que ocurre muy, muy impresionante igual, que la gente salga, ¿no? Yo me quedo un poco como con esta idea del final, y es de esperar que todas las medidas que se están tomando ahora de alguna manera colaboren a que la gente en el fondo pueda tener esa tranquilidad, porque cuando hay que salir a trabajar, ¿no es cierto?, para tener los recursos complejos, cómo se le explica a las personas que no pueden salir, o cómo se puede llevar a cabo eso, ¿no? Es Claro. muy difícil. Sí. Y también todo el tema de la interculturalidad que tú nos contabas, también propia de la región, y
y el movimiento que hay, ¿no es cierto?, al ser también una zona fronteriza, con un hito tripartito, entonces, de alguna manera, es un territorio con un constante movimiento que ha tenido que igual hacer transformaciones al respecto. Yo me imagino que eso se ha notado igual, de alguna manera, con todo el movimiento que hay, por ejemplo, entre Arica y el Perú, ¿no? Claro, pero, o sea, exacto, bueno, la gente ya no puede ir, pues ya no pueden pasar. Pero sí todavía, por ejemplo, hay importaciones. Aquí siempre se comen paltas de Moquegua, que es del sur de Perú, eh, y muchas otras cosas que traen de allá. Eso sigue, eso sigue. Hay importación de alimentos, lo mismo que les explicaba, el puerto sigue funcionando a Bolivia. Entonces, bueno, ahí son choferes que entran y salen, por ejemplo, digamos, de Bolivia, que por ejemplo en Bolivia en este momento la situación ahí sí que ya es crítica, porque los cuerpos están así en la calle. Entonces, eh, todas esas cosas son factores que van influyendo en lo que estamos viendo ahora, yo creo. Por eso es muy importante también lo que tú planteas respecto a la colaboración entre la universidad y los territorios en los que está. Y en ese sentido, la universidad pública a nivel nacional tiene una responsabilidad con sus territorios, y es bonito ver cómo desde la UTA también se ha colaborado, ¿no es cierto?, en la región a poder enfrentar esta pandemia. Hay algunas preguntas respecto a los test rápidos que ofrecen algunas empresas. Alejandro aquí nos manda una pregunta, le mandamos un saludo aquí a nuestros seguidores, un saludo a Alejandro. Pregunta respecto a qué opinión tienen respecto a los test rápidos COVID ofrecidos por empresas para control de laboratorio sin la supervisión técnica de un profesional. Me gustaría saber qué visión, Paulina, Macarena, tienen ustedes respecto a eso, si es que quieren decir algo. Sí, a ver, como les mencioné previamente, y como en general yo siempre transmito, los exámenes de laboratorio no es solamente el punto analítico del análisis, valga la redundancia, sino que es un proceso global que involucra desde la preparación del paciente hasta que es que la persona interpreta el test y lo valida. Por lo tanto, la masificación de test que ya les mostré, que obviamente que por la necesidad muchas empresas están ofreciendo test, y sin la validación necesaria hace que con mayor razón debiesen ser supervisados por un profesional que es el profesional del laboratorio, que tiene las competencias necesarias en cuanto al aseguramiento de la calidad, que hacen que el resultado que se emita sea confiable. Ese es el plus que tiene, digamos, versus que lo haga cualquier profesional. O sea, yo no dudo que estos test tienen son tentadores por lo rápido y lo fácil que pueden ser usados. Sin embargo, hay que tener en consideración muchas cosas de lo que yo les dije, por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad, por lo tanto, la utilidad clínica que va a tener el resultado que se genere. No sacamos nada con hacernos exámenes que no van a tener una utilidad clínica. Y es ahí, en el fondo, lo relevante, que es decir, esto lo decidió un tecnólogo médico, que este es el mejor método porque tiene ciertos análisis que en el fondo el tecnólogo médico puede interpretar la validez de esos valores estadísticos y decir, ok, esta es una buena prueba. Y aparte, supervisar que todo lo que está detrás de la prueba esté en las condiciones adecuadas para que esa prueba efectivamente sea válida, independiente de la prueba que sea. Entonces yo creo que es ahí lo relevante, digamos, y lo importante, sobre todo hoy en día, que la población no sabe, no tiene claro estos puntos, de educar a que no todo, y dejar de caer en la tentación del test rápido, digamos, porque no va a solucionar un problema si es que no está supervisado. Sí, pues interesante que se diga eso aquí, sobre todo para nuestros seguidores y seguidoras que no son del área de la salud, porque la gente no tiene por qué saber eso, ¿no? Claro, nosotros nos dedicamos como estudiamos, entonces tenemos como hablar respecto a los test, entonces muy bueno hacer esa acotación, sobre todo para la población en general. Hoy, entre las preguntas, las quiero dejar invitadas también para nuestro próximo seminario en 2 viernes más, invitar también a quienes nos siguen, porque vamos a estar hablando respecto a racismo y pandemia, reflexionando un poco ahora que cuál es el rol de los cuerpos con este virus, ahora que el cuerpo es la frontera, ¿no es cierto? Y como que el otro, la otra, es visto como un enemigo, una enemiga, un peligro, una amenaza.
reflexionar cómo ha afectado eso respecto al racismo, ¿ah? Recordar que se partió diciendo que este virus era un virus chino, y eso significó muchas cosas, o sea, muchas implicancias en términos de cómo afloran, ¿no es cierto?, esos sentimientos racistas, que yo creo que en Arica también es bien interesante el trabajo que hay que hacer y que se puede hacer dada la propia interculturalidad, y también cómo se convive, ¿no? O sea, a mí siempre ha sido muy interesante y me ha impresionado mucho ver cómo conviven las culturas en un espacio con tanto movimiento como la primera región, ¿no? Claro. Y ahí yo creo- En ese aspecto, bueno, ahí ya me tocaste como un tema que a mí me llega mucho, porque como yo veo la parte genética, todo esto del racismo, la verdad que es algo súper hablado en el área. De hecho, no se habla de racismo y es re complejo porque los científicos, muchos de los años 50 eran racistas, muchos que hicieron grandes aportes lo eran. Entonces, y de hecho la forma de clasificar a los grupos era un poco, o sea, no era un poco, era racista, cuando uno lee cosas, digamos. Es sumamente importante, como dices tú, porque se produjo, y es verdad, es una cosa así como decir, bueno, esto es chino, entonces, ¿por qué? Y la catástrofe que se ha generado. La verdad que es un tema sumamente complicado, y también no solo existe el racismo, digamos, porque yo veo un cuerpo que es el enemigo, no sé qué, también en uno mismo. ¿Por qué? Porque claramente hay ciertas variantes que son genéticas, que, digamos, podrían hacerme más o menos susceptible. Así como hay gente que son súper propagadores, que no les pasa nada, también hay gente que podría, súper sana, que se fue a correr una maratón, llegó, no sé, un mes después, se agarró el COVID y termina muerto. Eso también es un factor importante. Y eso tiene que ver, no con la raza, porque ya nosotros no hablamos de raza, pero sí con los grupos poblacionales. Importante lo que has dicho, ¿ah? Sobre todo que ese concepto de raza está totalmente fuera de lugar, o sea, ya no existe, ¿no? O sea, no existen razas humanas. Y también recordar cómo fue que llegó el COVID a Chile también, desde dónde, ¿no? Porque siempre aquí tenemos esta idea de personas migrantes, quiénes son los Exacto. migrantes y quiénes son los extranjeros, ¿no? O sea, hay todo un problema de colonialismo propio que, bueno, vamos a estar analizando. Tenemos que invitar a la profesora María Emilia Tillú, de la Cátedra de Racismo y Migraciones. Vamos a estar conversando también respecto a un proyecto nuestro que hicimos con Creol, y exámenes de tecnología médica, y la traducción y un análisis y una mesa de trabajo respecto al racismo en las prácticas sanitarias. Así que aprovechamos de invitarla, dejarlos invitados. Aquí otra pregunta para Paulina, que tiene que ver con, mira, un seguidor, Ricardo Ahumada, dice: tomando en cuenta que un sistema de información médica robusta es importante para los sistemas de salud y para el control de emergencia, nosotros, los tecnólogos, las tecnólogas médicas, podríamos participar más activamente en la generación de información de calidad y sistemas de información más integrados. ¿De qué manera? Ahí una pregunta con introducción, desarrollo, mira, abordando el tema Sin duda, sin duda. O sea, en el fondo nosotros como que no valoramos o no sé si no valoramos, pero quizás no tenemos la conciencia clara de que la información que estamos generando en el laboratorio es súper valiosa, y que si se pudiesen integrar los sistemas de modo de manejar este posible Big Data, digamos, podríamos aplicar o podríamos entender esta información y darle mucha más más relevancia, digamos, que es en el fondo lo que sistemas como Google o Facebook ya hacen, pero con otro tipo de datos que nos predicen nuestro comportamiento, por ejemplo, de gusto, en nuestras afinidades. Lo mismo podría estar pasando con nuestra salud si es que nuestros datos estuviesen disponibilizados para el uso de sistemas que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, consideremos la cantidad de datos que tiene un laboratorio y todo lo que genera. Entonces, es súper relevante, digamos, empezar a disponibilizar esa información para el uso en salud, para el uso, para prevenir salud, para prevenir posibles, no sé, daños colaterales, qué sé yo. O sea, yo creo que no se me ocurren tantas cosas, probablemente van a ser muchos más de lo que uno se pudiese imaginar, sin duda. Entonces, los tecnólogos médicos tenemos que empezar a darnos cuenta que la generación cuando nosotros informamos el examen, ahí no termina el flujo de la información, sino que ahí comienza una segunda, la utilización secundaria de los datos, que da un
campo de especialización súper amplia para nosotros los tecnólogos, que somos los que manejamos las tecnologías de mejor forma. Qué importante lo que tú planteas, ¿ah? Sobre todo ahí desde el área de la, ¿no es cierto?, de la informática médica, la telemedicina, la integración, ¿no? De qué forma, yo creo que es una reflexión que vamos a tener que hacer tras esta realidad que hemos vivido, de qué forma, ¿no es cierto?, esta manera de tener un sistema interconectado favorece, ¿no es cierto?, en este caso, toda esta situación de la pandemia, lo que decías tú de la rapidez, de cómo están codificados los resultados, digamos, toda esa importancia. Yo creo que es algo que después de lo que hemos vivido tendremos que valorar. Aquí hay una pregunta también para Arica. Dice, ¿cómo ha funcionado la integración de la red de atención primaria en salud, las municipalidades, el gobierno regional, CENEM y universidades en la región de Arica? ¿Y cómo se podría mejorar? ¿Qué visión tienes tú respecto a esta En relación base más intersectorial, ¿no es cierto?, la integración? a todo lo que yo averigüé, investigué, conversé con colegas, en general se ha ido armando de a poco, obviamente, se ha ido como afiatando todo. Todos han hecho un esfuerzo grande, o sea, la municipalidad constantemente, por otro lado, bueno, la misma universidad cuando se ocurre todo esto va y busca ayudar. De hecho, el hospital, la universidad también donó insumos, aparte de los equipos que ha pasado. Por otro lado, el Servicio de Salud se ha encargado de potenciar ¿cómo se llama? La residencia sanitaria. No creo que sea perfecto, porque es difícil, pero todos han hecho su mejor esfuerzo, se nota, a pesar de todo, a pesar de que puedan haber a veces cosas. Pero en general ha ido bien y bueno, lo único sí que ha ido lento en algunos aspectos, que también eso tiene que ver con los recursos. Entonces, bueno, hay cosas que no se pueden hacer simplemente si no hay recursos. Entonces, por ejemplo, ahora llegaron platas que se entregaron a la municipalidad, entonces va a permitir ayudar a la parte de la atención primaria, en la parte de la trazabilidad. Eso pasó esta semana, pero por lo menos ya existe, hay conciencia de eso, entonces yo creo que eso ya va a ayudar a que en este momento que estamos mal, eso, digamos, cambie. Ojalá rápido. Muchas gracias. Mira, hay otra pregunta aquí. Bueno, las felicitan a ambas por la excelente presentación y preguntan respecto a los parámetros de laboratorio presentados. ¿Cuáles, a su juicio, podrían ser los principales predictores de severidad en el ámbito de los exámenes del laboratorio clínico? ¿Qué nos pueden decir? Buena pregunta, porque en el fondo ahí quizás no me puedo explayar lo suficiente. En general, la información es súper reciente, por lo tanto los estudios que les mostré corresponden a pacientes que están en condición severa, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, una de las principales complicaciones son los cuadros sistémicos asociados, o sea, las coagulaciones intravascular diseminada, por ejemplo. Por lo tanto, todos los marcadores que tengan que ver con la inflamación aguda que se está presentando, por ejemplo, la disminución de los linfocitos es un parámetro que los autores hablan que es predictor de un mal pronóstico, digamos. Niveles de ProBNP elevado, también niveles elevados de ferritina, y también como pruebas de coagulación prolongadas, por ejemplo, también podrían ser marcadores de severidad. ¿Tú quisieras aportar algo, Macarena? Yo también sabía que la concentración del dímero D, sí, dímero D, también es producto. Gracias, lo había olvidado. Eso. Y la última pregunta respecto a la recomendación de los... ¿Qué recomiendan? ¿La cuantificación de anticuerpos IgM, IgG o test rápidos cualitativos? ¿Y cuál es la recomendación de tiempo para realizárselo? Lo pregunta, quien nos envía esta pregunta, lo pregunta porque ya se habla de algún tipo de desconfinamiento. O sea, en el fondo, también es una buena pregunta porque tampoco tenemos la certeza que la presencia de anticuerpos signifique una protección. Sabemos que para generar una respuesta inmune protectora, los anticuerpos que se deben medir son anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, los test no necesariamente miden anticuerpos totales. Por lo tanto, si todavía en la literatura no está el tiempo todavía suficiente para generar la cantidad de estudios suficientes para decir, ok, efectivamente, que un test tenga IgG positivo significa que
estar protegido, por lo tanto, puedo tener como este carnet de sanidad que en algún minuto se quería dar. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Y si es IgM o IgG o IgA incluso, va a depender de qué es lo que se está buscando. ¿Ya? Sin duda, si es que yo tengo un test positivo para anticuerpos, tiene un grado de utilidad que yo debo confirmarlo con un test de biología molecular, con un test de PCR. Pero si yo tengo test negativo, es ahí el problema. No significa que yo puedo bajar la guardia. No significa que no voy a... que ok, yo no estoy infectado. No, porque no necesariamente descarta la infección. Eso hay que tener en cuenta. Si sale positivo, tiene una utilidad, pero eso debe ser confirmado con un test, con el test de referencia, que es el RT-PCR. Si sale negativo, no te da información. Ojo, que los datos en un contexto dan la información. Entonces, el dato que sea negativo no me está dando información, porque el contexto dice que ese examen no necesariamente está haciendo lo sensible que necesita ser. ¿Ok? No sé si espero haber dejado claro. Mira, la última pregunta ya, porque estábamos a punto de cerrar, pero alguien ahí envió una última. Con respecto a la información, ¿qué importancia tiene la disposición por parte del MinSal de los datos duros disponibles en EpiVigila? Y asimismo, dicen, se han desarrollado plataformas informatizadas para la estrategia de TTA, que puede ser trazabilidad o no sé, en algunos municipios. ¿No sería mejor contar con un sistema unificado para toda la atención primaria en salud que gestione los recursos de forma equitativa? Mira, aquí también nos aprovechan, hacen preguntas nuestros seguidores y seguidoras, y están aquí también entregando ideas. Está muy bien que generar esa, no sé, esa inquietud en nuestro público. No sé, Macarena, yo... Bueno, yo puedo hablar un poco, si tú... O sea, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Siempre es como lo que hablaba Paulina, pues si tuviéramos un laboratorio unificado, eso sería como un sueño del mundo de los datos también. Pero claro, yo creo que es súper importante y bueno, cuando uno lee los datos del MinSal, de hecho, yo leo fuentes internas, digamos, consideremos todo lo que viene del Estado, MinSal, etcétera, pero también hay mucha gente que hace su análisis aparte y uno lee y ellos mismos dicen, no es que cuestionen de manera así terrible, pero sí dicen, por ejemplo, que cuando hablamos de casos nuevos, siempre el ministerio dice, bueno, el 20 de julio habían, ejemplo, 50 casos nuevos, sin embargo, 2 semanas después dicen, no, el 20 de julio habían el doble. Entonces hay que considerar esas cosas cuando uno está observando los datos, analizando. Bueno, yo no soy epidemióloga, pero más o menos algo uno va entendiendo. Y claro, yo creo que igual uno los tiene que ver como con cierta, digamos, con cierto cuidado, y uno también puede leer fuentes externas e incluso uno puede bajar los datos también y un poco jugar con ellos. O sea, igual es algo que se puede hacer y ver qué tan confiable pueden ser, no sé. Eso es lo que yo pienso. No sé, Paulina, me imagino. Ahí me gustaría agregar, súper de acuerdo con lo que dice Macarena, pero me gustaría agregar algo más, que no, esto es necesario, a ver, ¿cómo lo digo? Que haya una plataforma, una única plataforma, sin duda es la mejor solución. Sin embargo, las bases, tenemos que primero pensar en estructurar las bases para que esto ocurra de buena forma, porque podemos tener múltiples soluciones, no sé, en cierta región van a desarrollar una cosa, en otra región van a desarrollar otra cosa, y si estos datos no son capaces de conectarse, no sacamos nada, vamos a volver a caer en lo mismo. Por lo tanto, lo que es necesario empezar a pensar en los sistemas de información, sobre todo en salud, nacionales de una manera unificada. O sea, a través de acuerdos, a través del uso de estándares internacionales, que es lo que hace todo el mundo, el resto del planeta está funcionando así. En hacer registros clínicos electrónicos que sean interoperables, en las imágenes, o sea, no solamente llevarlo al laboratorio, acuérdense que esto se integra con el registro clínico, que debiese ser interoperable, y de esa forma, digamos, nosotros nos vamos a poder mover por el mundo y vamos a tener disponibilizados nuestra información de salud. Y también cambiar otro paradigma, que la información que nosotros generamos de nuestro cuerpo, digamos, generalmente queda en los servicios de salud. Y esa información debiese ser nuestra y nosotros transportarnos. Y no estamos hablando de ciencia ficción, esto ocurre.
en otras partes, pero nosotros tenemos que darle la importancia de levantar todo este proceso y hacerlo de manera ordenada, con un plan ordenado, como lo está haciendo algunos centros como el CENS, que está tratando de educar en cuanto a la importancia que tiene la digitalización en salud hoy en día para mejorar el proceso de atención en salud. No para ahorrarse lucas, si esto tiene un rol en cuanto a la salud pública de hoy en día. ¿Está ahí callado, Pato? Sí. Es que sabéis que estaba ahí como con un desfase de internet, de la telecomunicación. Sí. Tiene sus limitaciones. Hay una pregunta, la última pregunta. Dice, si es que la transferencia de plasma sirve, si alguien con IgG grande puede dar plasma, eso preguntan. A ver, IgG. La transferencia de plasma convaleciente es algo que no nació con COVID. Eso se ha utilizado en muchas pandemias a lo largo de la historia. Su uso tiene, en otras enfermedades sí tiene eficacia. Probablemente por lo temprano y los genes, ustedes saben que en medicina se usa la medicina basada en la evidencia, por lo tanto hay que publicarlo, hay que hacer la investigación, publicar los datos y generar un artículo con una corte amplia, y ahí recién se instaura como procedimiento. Estamos muy temprano en la pandemia para hacer estos diagnósticos, pero no podemos dejar de pensar en este antecedente tan potente que siempre se ha usado. Lo más probable es que sí funcione. Sin embargo, no tenemos las pruebas científicas hoy, o por lo menos hasta donde yo he revisado la literatura, que me hagan decirlo certeramente con tal porcentaje, que tiene que ver con el uso del método científico que nosotros nos tenemos que basar para tomar esas decisiones. Pero sin embargo, en vista de los antecedentes que las infecciones generan anticuerpos que son protectores y que si se transfieren, es muy probable que sí funcione, pero yo no lo puedo asegurar acá. Ya, eso. Bueno, muchas gracias. Aquí es que tratamos de responder todas las preguntas que nos hacen, sí, claro. Porque todas las preguntas siempre son buenas, pues siempre hay una duda, una inquietud. Bueno, les vamos a agradecer a nuestras invitadas, estamos llegando al final de nuestro seminario, aprovechar de dejarles invitadas a todas, todos, al próximo en 2 semanas más a hablar sobre racismo, migraciones, pandemia, salud, y también contarles desde Tecnología Médica qué es lo que hemos hecho nosotros al respecto, porque tenemos un proyecto muy bonito, dirigido por Macarena Mesa, que está en su casa en este momento, así que ahí vamos a estar mostrando cómo esos resultados, y con el equipo de extensión, y con la profesora María Emilia Tillú, invitada desde la Facultad de Sociología. Le agradecemos a Macarena. El signo de lengua de señas de gracia es así, porque la gracia es entre 2 personas. Gracias a Paulina también. Un aplauso en lengua de señas chilena también, que se escuche y se siente. Y las despedimos, les agradecemos por este gran seminario y nos quedamos nuevamente con esta idea, ¿no? Con la contingencia, reflexionando respecto a cómo erradicamos el machismo de la vida, el patriarcado, ¿no es cierto?, de todos nuestros territorios, para poder tener una vida mejor, donde todos y todas podamos vivir bien, ¿no es cierto?, en condiciones dignas. Así que mantenerse solidarios, solidarias, y eso, pues un saludo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.